Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, a lo mejor madrugadas, depende de la hora que nos vean y vayan a sintonizar nuestro programa Radiografía Urbana Azcapotzalco, donde pues siempre estamos mi acompañante, mi compañera. Marisol Reséndiz, y mi compañero y amigo, el cronista Marcelino Peña Fernández, con un tema muy interesante el día de hoy. Pues sí, ahora precisamente 10 de septiembre, Marisol. Estamos en vísperas también de una fiesta, pero es esa fiesta patria. Nuestro tema de ahora es las fiestas patronales. La fiesta patronal como documento histórico y etnológico. Muy interesante va a estar nuestro tema. Pero oye, ¿cómo ves? Tenemos a unos días que vamos a festejar ya la fiesta patria y entonces nos felicitamos todos, además porque esos días, el 15 de septiembre, la gente pues le gusta una cena normalmente pambacitos, taquitos, ¿qué más? Tostadas de pata, ¿no? Pero también, oye, ya se... El plato principal es el pozole y el chile en nogada. ¿Sí? Sí, claro. Oye, pero por ejemplo, hay una cosa que a mí no me gusta mucho, que es lo que se ha divulgado de que los mexicanos gusta tanto el pozole por precisamente esa tradición supuestamente de los mexicas. A mí no me gusta para nada esa versión, antes que se los digo, pero aquí vamos a tocarlo un poquito, ¿no? Porque ¿será posible que dicen que a los antepasados les gustaba su pozolito con carne humana? Que comían cadáveres exquisitos. No, no, mi querido Marcelino, esa es una fumada y una alucín tremendo, porque pues yo soy investigadora independiente y soy especialista en la cosmovisión del mundo náhuatl. Y de verdad, al adentrarme en todo este mundo, yo me agoto de ver cómo construir esa biotecnología primitiva para que el maíz tuviera toda esa variedad. Y luego en las fiestas agrícolas de las que vamos a hablar, las veintenas, hacer ese acompañamiento místico, cósmico, y todas esas deidades y toda esa ritualidad. Si te podías comer a tus vecinos, recordemos las leyes sociológicas del menor esfuerzo, pues no tenía ningún sentido. Y tampoco estarían sacando el alga espirulina y separando el agua dulce del agua salada. Muchas cosas no se hubiesen hecho así. Y nada más para acabar de afirmar mi teoría, te recomiendo que leas Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero. Eso. Y que releamos a Iturbide en los gobiernos socialistas de la náhuatl, porque cuando te adentras a toda esta hermandad del calpulli agrícola y el calpulli urbano y la hermandad espiritual y la educación pública, qué fácil hubiera sido comernos los unos a los otros, Sí, oye, porque, ay, no me interrumpas, Marcelino. Mira, hay algo muy frágil en las polis del mundo antiguo, y es la paz social. oh, Si todos empiezan a comer entre todos, hubiéramos sí, tenido un fenómeno sociológico similar a lo que fue la Revolución Francesa, que tenemos un gran teórico, mi uy, querido padre de la sociología, Michel Foucault, ajá. que decía, vale más vigilar de castigar. Y en palabras llanas, ¿qué pasa en la Revolución Francesa? El pueblo ha visto tanta ejecución, tanta sangre, tanta carnicería, y entonces va y le corta la cabeza a los reyes. Y entonces tenemos los derechos del hombre y del ciudadano, pero también tenemos baños y baños y baños de sangre. Y aquí lo que teníamos, que sigue siendo un fenómeno inexplicable, es paz social. Oye, qué interesante, pero tenemos que seguir con el programa. Entonces nos quitamos ese rollo donde inclusive especialistas, antropólogos aseguran, porque, bueno, pero va esa parte, porque ya echamos un buen relajo, pero porque a cada iglesita y capillita llega su fiestecita, ¿verdad? Y vamos exactamente a... Aviéntate la canción de Serrat ¿quieres que que, parte? que, que No, cantaste la otra vez para contextualizar la bueno, fiesta es que no me la sé patronal. completa. Vamos a tratar de recordar algo. ¿Se acuerdan Juan Manuel Serrat, un Joan personaje Manuel Serrat, icónico de estos tiempos? de la trova española. Eh, Canción española, pero que además un tipo que Muy recogía, culto, oye, cantaba en esta lengua catalán, originaria, ¿no? Catalán. catalán y además un estudioso de la poesía de Antonio Machado. Y que ahí es precisamente donde hace estas composiciones, por ejemplo, para entrar a lo de las fiestas patronales, que puede ser una herencia española, pero ahorita lo explicas. Gloria a Dios en las alturas, recogieron la basura de hoy mi calle medio oscura y hoy sembrada de bombillas, y colgaron de un cartel de esquina a esquina banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Vamos subiendo a la cuesta que arriba en mi calle se vistió de fiesta. Por ahí va, ¿eh? Pero entonces, a ver, está bien Sí, bonita esa solo, composición. solo te recuerdo que te voy a caer mal, mi querido Marcelino, que Ajá.
no puedes estar hablando de esas cosas porque ya tenemos Estado laico desde 1857, gracias al juarismo, pero esta canción muy hermosa de la que nos hablas, sí nos habla de un fenómeno sociológico, que es esa ruptura de las clases sociales, ¿no? Te dice Serrat, vuelve el rico a su pobreza, vuelve el pobre a su pobreza y el rico a su riqueza, porque en esa fiesta de San Juan, que también la tenemos aquí en los pueblos y barrios originarios, se rompen esas barreras. Es como un todos contra todos se entregan a lo festivo, porque precisamente en la historia de la humanidad en general, lo festivo es muy importante. Es muy bonito, pero implica control político. A ver, solo los encuentra el sol empapados en alcohol y madreando a una muchacha. Así, había violación. Violencia de género, eso, ya, violencia de género, ya. Bueno, muy mal. La canción, dicen que es la versión prohibida. La versión prohibida. De Serrat. Bien, oye, tenemos que continuar, está muy bonito esta introducción. El concepto festivo de la Europa versus Mesoamérica. Correcto. Aquí, para hablar de lo festivo, tenemos que llegar a un punto que se llama la geopolítica. ¿Por qué el elemento de geopolítica va a ser esencial para entender la historia? Porque nosotros, así como lo pusimos en nuestro artículo, como seres humanos, vamos a girar como satélites en torno a un territorio. En Europa tenemos otro concepto de festividad. ¿Por qué? Porque el frío, ese frío tremendo, esa hambruna, cambia el carácter de la gente. Dice que la vuelve ruda, que la vuelve seria. Incluso los cuentos de la hormiga trabajadora que almacena van a ir cambiando los calendarios y los ritmos. Y sobre todo, lo festivo entra en que tú como opresor, recordamos el manifiesto del Partido Comunista, Uy. Solamente tenemos la división de la... Te pasas, bueno, de las clases sociales entre opresores, oprimidos, etcétera, etcétera. Entonces, estas clases sociales tienen que tener válvulas de escape, que son la festividad, para no detonar en una revuelta social. Porque en sí, por antonomasia, tenemos que la sociedad europea es injusta. ¿Por qué? Porque no hay alimentos suficientes. No hay alimentos, entonces tenemos que desarrollar metales para ahora sí ir a atacar a nuestros vecinos, para secuestrarlos y nos ayuden a sobreexplotar la tierra. Eso fue el feudalismo, finalmente. Y el mundo antiguo era lo mismo. Todas las maravillas que vemos, que no sabemos cómo los hacían, que no fueron los ovnis, fueron con mano esclava. Bien. Pero el esclavo se te puede echar a correr. Entonces le tenías que ofrecer una fiesta, unos días de desfogue, de comer hasta vomitar y de poder tener una pequeña escala social. Un poquito de meritocracia, unos besitos de imperialismo, de capitalismo, para volverse a ser esclavizado, porque estaba en juego la supervivencia de la especie. Oye, muy bien. Oye, nuestra audiencia, algún día sabremos los comentarios de cómo desarrollas, precisamente planteas estos temas, porque, pues bueno... 25 años dando historia y 25 años en la investigación. No sale así. Que hay que decir que halago en boca propia, vituperio será. Sí, ¿verdad? Pero bueno, pues es en Azcapotzalco, Ciudad de México, El Hormiguero. Desde aquí estamos queriendo llevar a nuestra audiencia a entrar al hormiguero, ¿verdad? Y por eso precisamente, pues, centrando más el tema de las fiestas patronales en nuestros pueblos originarios, que, fíjate, son en catálogo, sí, se dice que somos 25 pueblos originarios y 5 barrios. ¿Cuántas fiestas patronales tenemos? Permíteme. Pues sí. Exactamente, en Azcapotzalco. Pero inclusive hay este fenómeno bien interesante. Aunque en Firmes sí hay esos 25 pueblos originarios, pero hay colonias contemporáneas. Voy a poner ejemplo la Nueva Tezosomoc, que un tiempo se llamó Las Trancas, que la gente lo sigue conociendo como Trancas. También ya tiene fiesta patronal, la Virgen del Carmen. Y ellos se establecieron a un lado de San Juan Tlihuaca. Como también, o sea, aparte de esas fiestas patronales que con seguridad tenemos casi las 30, ¿sí? Todavía se suman otras que se han incorporado en esta contemporaneidad. Ya nos aventamos un brinco y tendremos que regresar en este trampolín histórico al inicio, pero eso tiene que ver con que la fiesta patronal
va a trascender lo religioso, por raíz prehispánica, tercera raíz, raíz eurocéntrica, todo esto, y que a la fecha el mexicano está identificado, la mexicana, no olvidamos a las mujeres, como alguien que quiere celebrar. Tuvimos unas iconografías medio tóxicas, el sombrero, el tequila, la charrería, todo esto, esta fiesta de la independencia que tenemos tan cerca de la independencia criolla, que no hizo nada por nuestros valores de nuestros pueblos y barrios originarios, Sí, por no, cierto. al contrario. Pero la fiesta patronal el pueblo la va a tomar. En este caso, donde nos hemos especializado mucho en Apolonia Texcolco, llega a haber choques con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la fiesta patronal es la nueva dionisiaca. Si tu vecino guardaba celosamente su secreto con la... ese día se pierden todas las amarras. Se revienta, dicen los chavos. Se revienta por lo más delgado. Y entonces ya no tienen un lugar en el templo. Uh-huh. Y se van a unas calles, en este caso en Apolonia Texcolco, a la calle de Querétaro. Y entonces ponen un ring de box con desfile de cuerpos, las consumo mojigangas de alcohol, baile de mojigangas, el palo encebado alterno. Y la fiesta patronal se vuelve un patrimonio del pueblo y barrio originario y ya es una fiesta alterna. Y las mojigangas ahí van bailando, que un año me impresionó mucho porque eran inglesas. Sí. Estaban vestidas de París. O sea, volvimos a entrar al bucle de esta transculturización afrancesada. Mientras que en el atrio de la iglesia debe de ser una cosa más moderada, donde la gente entra, sí, claro, y se persigue. Y bailan estos cochinelos del carnaval ahí en... Por favor, compañero. Y luego gritan, luego me enchinan la piel porque nadie estudió la guerra cristera y todos gritan, ¡viva Cristo Rey! Sí. Y sacan al santo y le echan agua bendita. Y entonces yo digo, ¡ay! Por eso estudié historia, filosofía. Me da un escalofrío tremendo. Pero sabemos que son otros tiempos. De hecho, hacen falta ya más sacerdotes para estos cultos. Oye, pero las dionisíacas, aquí me la anotaste mal, dionisíacas. Perdón, pero pues todo esto lo hacemos de madrugada, ¿no? Y lo carnavalesco como origen directo de la fiesta patronal. Sí, mira, pues para hacer este programa me obligué a hacer una investigación muy interesante y te puedo comentar que yo tenía la idea en estudios previos que el carnavale y también con perdón de la CEPI no corresponde a los pueblos y barrios originarios. El carnavale. Sí, el carnaval. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pensamos en Italia, todos con sus máscaras mostrando su poder, su alcurnia, pero la misma idea de Serrat, ya no sabes con quién te fuiste a enamorarte en el carnaval, ¿no? Solo se encuentra el sol. Exacto. Y entonces, pues yo no creo que los españoles quisieran que los naturales fueran felices, ¿verdad? Si le creemos al libro El malestar en la cultura de Sigmund Freud, la sociedad occidental no camina hacia la felicidad en ningún sentido, sino al dominio. Bueno, entonces yo decía, no, eso del carnaval no tiene que ver con nuestros pueblos y barrios originarios, pero sí en un sentido litúrgico. ¿Por qué? Porque tenemos este término que lo asociaba yo más a lo anglosajón, que es el Mardi Gras, que en realidad es un mal italiano. Y en el Mardi Gras, ¿qué pasaba? En Europa en la antigüedad no hay refrigeradores. Por eso también descarta que aquí comieran cuerpos humanos, porque no había refrigeradores en ningún lugar del mundo. Entonces, ya viene la Cuaresma y la iglesia les decía, te va a llevar la Inquisición y te vas a ir al infierno si te comes esa carne. La gente tampoco tenía mucha carne porque no era un lujo. Entonces, el martes antes del miércoles de ceniza se atascaban. Y ahí se le llamaba las fiestas de la carne, que primero eran ilegales, porque era atascarse de carne para resistir esos 40 días de la Cuaresma. Y después ya se institucionalizaron como muchas fiestas que la iglesia románica retomó. Entonces, aquí tiene que ver con las fiestas patronales en el sentido que tenemos muchos orígenes históricos y que la gente en estas dinámicas sociológicas está muy necesitada de sacar su animalidad, su energía, su fuerza, antes de doblegarse a lo litúrgico. Y ya en los carnavales de la ciudad, pues se mezcla lo histórico, se mezcla lo folclórico, se mezcla lo absurdo, se mezcla lo burdo, se vuelve toda esta historia, no sé por qué hay mucha gente que no le gusta la historia, pero que es esta historia apasionante de la locura y la perdición.
Pero nos está faltando en esto de lo dionisiaco, ¿en qué consistía? Vamos a pensar en Europa. Tenemos la antonomasia de los dioses grecolatinos, el dios Dionisios del vino, que habla de ese instinto, que en realidad es un anti-Apolo, porque Apolo es el orden, ya dijo Nietzsche en el libro El origen de la tragedia, lo apolíneo, lo dionisiaco, el orden, la razón, un arte bien estructurado, la sabiduría. Y Dionisios es la locura, la sexualidad, el vino, sí, el desenfrene. Y por ahí, de mi tierna infancia en la universidad, recuerdo como si lo escuchara en mi oído al gran Heráclito que decía, están enfermos en sus fiestas dionisíacas, cómo le hacen fiesta a los órganos sexuales y le hablan a los dioses como si no se dieran cuenta que es lo mismo que hablarle a un edificio, seres inanimados. Ahí andaba el amargado de Heráclito, el oscuro, mofándose, pero sí tenían su misticismo, ¿no? Recordemos que animales, dioses, hombres, semidioses y criaturas, pues ahora no sabríamos de qué género, criaturas fantásticas, daban la vuelta. Igual, un poquito similar con sus dudas a Mesoamérica. Después ya tuvimos la pesadilla de la pirámide de las religiones monoteístas que acabaron con el mundo, perdón, donde somos superiores, pero ellos se disfrazaban de animales, fíjate, hay un nexo hasta con el nahualismo, ajá. y le danzaban a los órganos sexuales. Y esos días de las dionisíacas bebían vino y comían como si no hubiera un mañana, dirían los jóvenes de ahora. Sí. Y entonces era el premio que el Estado teocrático del mundo antiguo te daba para volverte a esclavizar otro año más, para que todos comieran. O sea, finalmente la dionisíaca era un control social. Y por eso, no dediqué a los filósofos en ningún lado, pero las festividades tienen una función sociológica de que la gente saque todo su sufrimiento, se proyecte en sus raíces históricas, se proyecte en sus pasiones, y luego, como dice Serrat, recojan ya la basura de la calle y al otro día vámonos a trabajar con la resaca a cuestas. Oye, de alguna manera aquí nos estás colocando que precisamente las fiestas patronales en la actualidad se vuelven también un medio de control social. Sí, sí, nos vamos a entender. Bueno, por ejemplo, nosotros en nuestras comunidades, Azcapotzalco, Xochimilco, yo estuve viviendo, más bien trabajando mucho tiempo por allá en Xochimilco. Oye, todos los días hay fiesta con lo del niño pan. Niño Pa, Niño pan. que ya está apartado, ¿no? Porque por 60 años me parece. Una cosa así. Pero ahí también, mi apreciado Marcelino, tenemos unos programas que muy interesantes de Canal 11 que a mí me abrieron los ojos. Ese culto a las vírgenes, a las madres, aparte que en un inicio fue la mala interpretación o la idea de los naturales, que era Tonancintlali embarazada del gran Huitzilopochtli y todo este código que teníamos ahí muy complejo de floricanto. El culto al niño Opá, al niño Dios y a todos estos niños te hablan de esa sensación del dominado, de orfandad, de yo me identifico con ese niño porque yo fui el pueblo esclavizado más de 500 años, Sí. maltratado y oprimido, y además tiene que ver, ay, me van a odiar, pero con las dinámicas de poder, porque si yo soy ese niño, yo debo obedecer. Y vamos así como pensando en Elgens, en la familia capitalista, la célula de la sociedad capitalista, porque finalmente todos los días en nuestra vida proyectamos la familia, la idea de la maternidad, aún en los chinos, Wang Jin también es madre, vemos, todos queremos ver, y es un peso social muy fuerte, que sea buena madre, porque yo como adulto me proyecto en ese niño. Sí, sí, te entiendo. Y todas esas cuestiones. Oye, pero déjame, también yo participé, ¿no? Porque se quiere llevar todo el programa, Marisol, porque sí sabe, la maestra Marisol ha estudiado, aquí vemos su gran capacidad de exposición, pero que te quiero comentar algo, porque, por ejemplo, ¿cuándo fue cuando aquella vez estuvo por aquí su comandante Marcos, que entró por allá por Xochimilco? Filósofo, Yo colega. en aquel tiempo fui con mi compañera de vida, Consuelito y Alpando, y nos integramos precisamente a una caravana donde el niño Pa lo llevaban en procesión. Aceptaron la conquista. Me acuerdo que era el barrio empezamos por una calle que se llama Bodoquepa, una cosa así. ¿Bodoques? Bodoquepa. Con todo respeto a mis compañeros, que espero acordarme, hace 20 años estuve trabajando por allá en Xochimilco, pero además aquella ocasión participamos en esa marcha cuando vino el subcomandante Marcos con el ZLN,
Y aprovechamos para meternos a una peregrinación de este tipo. Y recuerdo que hay encantos y todo traen al niñopa. Y llegamos a una casa y precisamente entran a la casa dos muchachas, van cargando a la figura en bulto del niñito y tienen que entregarse a otras muchachas. Es una ritualidad. Pero las muchachas tienen que tener la característica de ser vírgenes. Y ya estaban entrando las muchachas casi a la casa y los de la casa preguntaban, dice, bueno, que venga fulanita, pero fulanita no se quería presentar porque ya no hay vírgenes en este tiempo, y menos hace 20 años. Marcelino, eso es violencia de género. ¿Es violencia de Siento género? tener que decirte sí. No. La ¿Por qué? exigencia ¿Por occidental qué? de la virginidad. Bueno, te estoy contando una anécdota. Porque Entonces también nadie recibió al niño paz. casi nadie lo recibió. Por eso, entonces vamos a hacer ese chiste, ¿no? No estamos para nada cometiendo violencia de género. ¿Y qué tiene? Pero a ver, continuemos con nuestro programa. La compañera sería como más en el ámbito de ser como... Cosmovisión del mundo náhuatl. Sí. Especialista en cosmovisión del mundo náhuatl. Y no precisamente indigenista, porque ese término luego lo vamos a discutir. Yo me pongo en el punto medio, ¿eh? Tampoco quiero abusar en eso. ¿Por qué? Porque en lo personal, por ejemplo, sí hay una fusión. No me agrada mucho aquello del encuentro de los dos mundos. Yo sigo creyendo que la historia de México, la historia de la humanidad, y sobre todo de México, es la historia del despojo. Es la historia del despojo. Sí, claro. De hecho, Marce, yo te voy a contestar ahí con 2 libros muy importantes, que ya hemos hablado de ellos, Las venas abiertas de América, de Galeano. Sí. Y también un libro ético maravilloso, que es La visión de los vencidos, donde ya éticamente León Portilla nos habla de este capitalismo tan aplastante. ¿Por qué no nos preocupa la visión, el sentir? Un gran libro que trae esta crónica de los últimos poetas del mundo náhuatl, pero también nos abre un panorama, por ejemplo, hablando del hecho innecesario que estábamos discutiendo ayer con mis alumnos, saludos a mis alumnos, de la matanza del Toxcat. Era innecesario atacar a una población civil desarmada y hacerla pomada, cuando Hernán Cortés ya tenía el control, ya tenía sitiada Tenochtitlan. Sí. Fue algo totalmente burdo y totalmente innecesario. Y por eso, lo seguiremos diciendo en todos los programas subsecuentes, necesitamos reivindicación histórica y necesitamos poder rescatar estos patrimonios culturales de los pueblos y barrios originarios. Y ahí nos damos pie para regresar al tema de la veintena y ver esta comparación con Europa, que nos daba una perspectiva diferente aquí en América, Mesoamérica, que ya tenemos el ensayo de Villoro. No debe de llamarse América, pero no importa. Bueno, luego buscamos un nombre. ¿Luis Villoro o Juan Villoro? Me parece que es Luis Villoro. El papá. Me parece, te digo porque asesoré una tesis de maestría y varios días estuve pensando, sí es cierto. Sí, el nombre América es aplastante. Es Luis Villoro, el filósofo, 1974, está en su apogeo, es un académico universitario muy importante precisamente para hablar sobre cuestiones de ideologías y las posiciones y condiciones de lo que es la izquierda. Pero bueno, a ver, las veintenas como precisamente que es el concepto de lo que se llama el calendario ritual. El Tonalpohualli. Vamos a hacer un rápido... Pero también agrícola. Sí, exacto. Vamos a hacer una rápida comparación. En Europa vamos a tener mucha violencia y vamos a tener mucha esclavitud y desarrollo de metales porque no hay comida. Y las condiciones climatológicas no nos permiten que haya comida para todos. Sin embargo, ellos tienen una ayudadita de los animalitos de carga, fuentes proteicas alternas. Aquí no. En Mesoamérica vamos a concentrarnos hablando, por ejemplo, del caso que hemos hablado muchas veces de las naciones de cosmovisión del mundo náhuatl. Estas naciones merecen una super reivindicación porque buscan una fórmula para que sobreviva la especie, que es la creación del Tonalpohualli. ¿Qué significa Tonalpohualli en náhuatl? La cuenta del sol. Y una vez que tienen esa fórmula para poder hacer que haya siembra, que haya cosecha, y que además no se sienta aterrador, porque imagínate, no hay casas en ese momento, no hay hospitales, es una nación semi-nómada,
Entonces, a lo que nos va a dar de comer se le reviste de la ritualidad. No digo que no existan todos los dioses, como Toiseto, Taclito, Tecuxin, Tloquenahuaquin, Palemuane, Moyocoyaxin, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Anexa. Tal vez sí existen, lo más seguro es que sí, pero si lo vemos desde la investigación científico-histórica, revistieron todo eso de capas y capas de ritualidad. Y se ven un poco más cercanos en la parte de la sangre a los celtas, porque en las veintenas tenemos 18 veintenas, que mestin significa mes, menstruación, y no me acuerdo qué otra cosa, pero significa varias cosas, y luna. Son 18 veintenas que sin tener ningún aparato de observación, como los que generó la NASA, te van a dar una cuenta solar de 360 días. Y van a completar la vuelta solar con 5 días Nemontemi, que van a ser silencio, algo parecido a la meditación, reflexión, expiación, en fin, 5 días que completan la cuenta y que dan otra ritualidad. De hecho, recordemos que en el caso de Moctezuma Xocoyotzin, y todos los que su nombre termine en sin, del Tonalpohualli, van a ser los nacidos en Nemontemi, y se dice que ahí están, al final de esta cuenta solar está lo místico, ellos pueden ver cosas del otro lado. Tenemos muchas crónicas alusivas, pero en sí, ¿qué enseñaban? ¿Cuál era la pedagogía de las veintenas? Acompañamiento a los fenómenos naturales. Yo, por ejemplo, vivo en un conflicto. El día de ayer veo truenos y centellas en mi centro de trabajo y afecciones pulmonares, y digo, ¿por qué no puedo estar como los antiguos mexicanos y sacar los brazos a la lluvia, esperando que no me caiga un trueno, claro está, para recibir el milagro de Tlaloc, que se fusiona con su dualidad, las aguas horizontales, Chalchihuitlicue, que está dando a luz a guerreros en el agua? Pues no, tuve que esconderme porque pues llueve y uno se enferma, pero bueno, eso no pasa. Lo que pasa, ¿me permites? Pero ahí era, espérame antes de que se me vaya la idea, ahorita me dices, acompañar a la tierra cuando bajaba el agua, la fiesta de los cerros, el Tepeilhuit, y también hacia adentro del Calpulli era enseñar que todos sembramos, pero todos comemos. Era el concepto de la ofrenda. Sí. Y cuando ya logramos esos 20 días como colectividad hacer que la tierra nos dé de comer, ahora vamos a compartir, bueno, no había pan, había pan de amaranto, vamos a compartir el amaranto, las flores y los frutos como hermanos. Eran tan importantes las veintenas que toda disputa de todo tipo, estatal incluso, de los Altépex, se paraba en las fiestas de las veintenas, porque era la ritualidad de la supervivencia. Y esas eran sus mini dionisíacas. Obviamente hay veintenas dedicadas a Tlazolteotl, otras a Chalchihuitlicue, a los grandes señores. La que hemos hablado muchísimo, que es preciosa, la de Xocohuetzin, sí, que era esta fiesta de los venerables frutos de la tierra. El palo encebado. Algo muy, muy bonito, que ya pasa a la fiesta patronal como también el palo encebado, pero era como un mapa del cielo y la tierra. Sí, que fíjate que no sabemos si nada más en Azcapotzalco, aunque hay datos. Yo vi por ahí algo de Iztacalco hace algún tiempo, y eso valdría la pena luego seguirlo revisando, pero el palo encebado, en mi pueblo, te digo, en un programa anterior, quiero decirte que hasta un marrano también encebado. Pero vamos a continuar con el programa. Sí, porque hay una continuidad, precisamente, y formulamos una pregunta, así, o como cuestionamiento para desarrollar tema. La fiesta patronal después de la conquista, como reorganización del mapa territorial, imposición de los santos patronos e institucionalización de la conquista. Sí, claro. Fiesta patronal y otros recursos artísticos como herramientas de la conversión. Por eso tuve que anotarlo, porque esto... Son chorizo enorme. Pero es producto sí, claro. Pues mira, el primer punto sería la parte que me enseñó mi maestro Mipixin de nos quitaron nuestro tiempo. Ajá. El calendario es esa puerta a la ritualidad, a las deidades, pero ¿qué crees? También a la libertad alimentaria. Porque si tú cultivas tu alimento, no llegarás a la esclavitud. Uh-huh. Cuando llegan los españoles, todos los documentos que tenemos en la actualidad, que son maravillosos, que nos hablan de los antiguos mexicanos, venían por una consigna del rey y del papado. Sí. Investiguen todo lo que haya de ritualidad para destruirlo, sus oraciones, sus dioses, sus templos,
para que podamos sembrar la nueva religión, la verdadera, comillas, religión del amor, comillas, del amor y la espada. Y entonces tenemos una trágica, vamos a decir muy trágica, reorganización del territorio marcelino, Sí. porque con esas piedras que formaban los templos prehispánicos, van a formar ahora las capillas pozas y los templos católicos, y van a generar un temblor hasta la locura en los originarios. Es como si, híjoles, tocamos madera, pero suponiendo que hoy nos llegan los gringos o los alienígenas gringos, vamos a pensar, y nos dicen, ya no puedes hablar en español. Ahora, de ahora en adelante vas a hablar en inglés, todo, y pensar en inglés. Y esos dioses, esos ya no. Ahora vienen los nuevos dioses. O sea, imagínate el choque retén cultural. ahí la idea, porque precisamente aquí vale la pena, en ese momento, a lo mejor salirnos un poquito del programa, que es precisamente la solidaridad con los países que están amenazados precisamente con sus democracias, Venezuela, Cuba, Bolivia, a nosotros México igual, los siempre metiches norteamericanos. Pues mira, hay una parte muy importante para Palestina. entender la geopolítica de esta cuestión de los genocidios y todo. Sigue siendo un tabú, pero yo sí recomiendo la lectura del manifiesto del Partido Comunista, porque pues Marx es el padre de la sociología sin título, en ese sentido. Y realmente si leemos el manifiesto, parece que estamos leyendo las noticias del día de hoy, igual que si leemos al gran Rulfo. Entonces, pues, la historia finalmente, esa frase trillada del que no conoce su historia está condenada a repetirla, pues es algo que sigue vigente. Pero bueno, vamos a brincar de regreso a la conquista y a la fiesta patronal. Bien, sí. Entonces, para sustituir este calendario ritual que es tan importante, vienen los santos patronos. Y viene una estrategia ruda y apapachadora de la etapa de la otra conquista, la conquista espiritual, donde los sacerdotes exacerban esa pedagogía. Tenemos el modelo con Francisco de Asís, que les hace un nacimiento en vivo, que les hablan de Jesús, la piedad, bla, bla, bla. Algunas cosas de iconografía interesantes que son universales, como la divinización del corazón, el sufrimiento materno. Sí. Muchas cosas han de haber sido imposibles de entender para los naturales. Pero ahí está esa constante en estos santos que ahora van a sustituir a las deidades. Sí. Y que cambiaron la perspectiva y que además aún para nosotros siguen siendo muy abstractos porque son santos que se desarrollaron en Europa o en otros territorios. Aún para nosotros, lo que la gente entendía, ¿sabes?, en esta reubicación del territorio era la festividad. Sí. Cuando llegan a un acuerdo, conservan el mapa cósmico de los calpulis, que son los nombres que tenemos que defender, proteger e investigar de nuestros pueblos y barrios originarios, lo que pasa en Azcapotzalco y en todo el territorio de la Ciudad de México. Pero la conquista tuvo sus garras tan fuertes sobre nosotros que por eso derivan estos fenómenos indoctrinantes en lo que fue la independencia criolla, que también hay un paréntesis histórico. ¿Por qué celebramos el inicio de la lucha y por qué no celebramos la consumación, que fue un 27 de septiembre, o por qué no hacemos las dos fiestas? Con la llegada del ejército trigarante, a pesar de que era unión, religión, criollismo lo que enarboraba el ejército trigarante, ¿por qué no? Tal vez porque la figura de Agustín Iturbide primero, inicio del primer imperio mexicano, no sé por qué, o el chile en nogada, no sé por qué, pero a mí siempre eso me ha hecho ruido, porque el inicio con este Miguel Hidalgo y Costilla en realidad era para apoyar a los franceses. El documento oficial dice: muere el mal gobierno, viva Fernando VII, porque hablamos de unos criollos aterrorizados de la cultura francesa y que se les hacía que los franceses sean el diablo porque querían educación pública y separar la iglesia del Estado, ¿no? Finalmente, pues, se le agradece con el corazón su aportación a la patria y de la abolición de la esclavitud, ¿te imaginas en ese tiempo, hace tantos años? Y luego el siervo de la nación, Morelos, ¿no?, que escribe Sentimientos de la Nación y sí, vuelve a abolir la esclavitud. Pero yo creo que deberíamos de celebrar la consumación. Es algo a mí que siempre como estudiante de la historia es algo que siempre me ha hecho ruido, ¿no? Porque estos mapas de festividades pues ya están amañados también. Pero bueno, finalmente logran quitarnos nuestro tiempo
Y la gente, yo lo que veo en el campo de la educación práctica, en los pueblos y barrios, yo creo que la gente desconoce, si a mí me daba flojera, perdón, no maneras clases de arte virreinal, yo creo que desconoce la iconografía de los santos, ¿no? O su propia historia, o que todo es muy, muy profundo, y básicamente pues nada más se arrojan a la fiesta, ¿no? A lo festivo. Bien, Marisol, mira, para ir colocando bien lo que se llama el desarrollo del programa, de nuestro este capítulo, porque sí valdría la pena. Nosotros somos Radiografía Urbana Azcapotzalco y precisamente tenemos, fíjate cuántos pueblos, ¿eh? Esto es precisamente para darle significado a que nuestro programa trata precisamente de mostrar lo más que se pueda en nuestro territorio. Santa Bárbara Tetlanmantla, ¿sí? Fíjate, es un pueblo, Santa Bárbara. San Andrés de las Salinas, que también ahí hay casi 4 pueblos integrados en lo que son las Salinas. Barrio de Huautla, que es donde está también en las Salinas. Y bien, Santa Catarina, Atzacualco. Tenemos también Barrio de los Reyes, Izquitlán, ¿sí? Eh, bueno, tenemos también San Juan Tlihuaca, que inclusive ahí por partida doble tenemos 2 fiestas patronales, de San Juan Evangelista y Sí, sí, Bautista, ¿no? recuerda que esta separación entre los tepanecas y los mexicas, que después ya no le importó a la corona, pero tenemos también ahí los dos cultos, a Sí, Tlaloc, ¿no? San Mateo, Jaltilongo, Xaltilón, Xaltilongo, Huexotitla, que es Santo Domingo, San Simón, que habla de estos agüejotes tan bonitos, Pochtlán, o de los Postecas, la San postecanía. Francisco Tetecala y Santa María Malinalco. Entonces, tenemos todo este mosaico precisamente de nuestros pueblos originarios en Azcapotzalco, y es ahí precisamente donde esta parte del tema de las fiestas patronales, donde también se dice, se queda el sincretismo y nos dejan el nombre del santo patrono y el nombre originario, vamos a decir, náhuatl. No olvides una parte exactamente muy, muy importante de esta temática que manejas, que es en esta reorganización del territorio, qué fue lo que realmente se perdió, qué fue lo que realmente se logró. Siguen siendo hasta cierto punto tabú algunas de estas palabras en agua, desconocemos los rituales, se modificó por los gobiernos el territorio de los barrios, por esta reorganización. Pasaron muchas cosas y se nos olvida una parte también esencial en la proyección de la fiesta patronal, que es la tercera raíz. Porque la fiesta patronal es donde se proyecta la magia, esta onda del nahualismo, de la transformación de los antiguos mexicanos, pero también las influencias culturales que llegaron de la afrodescendencia que apenas las estamos Oye, reconociendo. fíjate que esa parte inclusive la hemos estado platicando, revisado en nuestros encuentros que tenemos, y yo sigo haciendo el esfuerzo. La afrodescendencia en la cultura tepaneca de Azcapotzalco, ¿dónde? A ver, tú has revisado eso. Yo, en el caso, por ejemplo, de Santa Polonia, tenemos la afrodescendencia expresada en esta situación mágica, donde tú construyes un elemento para espantar el mal. O tú construyes algo monstruoso, un monstruo, una figura, y va más allá de la proyección. O sea, tú asumes que hay algo malo que también viene del maniqueísmo, del catolicismo, y entonces tienes que espantarlo de alguna manera. Y lo vas a espantar por medio de danzas, a eso se refiere la cuestión de las máscaras, de esta Ah, ya parte interesante. primitiva del cerebro, de la que, y primitiva y virtuosa, porque dicen que los locos no se enferman de nada, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, y luego tenemos la raíz prehispánica, que me gustaría mucho compartirte los nombres de estas veintenas Bien. que fueron sustituidas por fiestas Pero patronales. permíteme, porque tú ahí estás colocando la raíz afro de descendencia en la fiesta patronal. Y Y también yo, porque la afrodescendencia, la magia de la afrodescendencia, también habla de estos sentires de la esclavitud. y, Y de que en las castas, en el sistema de castas, los originarios, que no utilizaremos la otra palabra despectiva, originarios y afrodescendientes, tenían que buscar un lugar de expresión,
porque no tenían derecho de ir a una escuela, porque no tenían derechos de nada, prácticamente Sí, más que ser esclavizados. no nos vamos a contradecir, sobre todo después de estar revisando este tema, y vamos a comenzar en contradicciones en el desarrollo de nuestro programa. No, Pero a se está ver, contradiciendo. en Azcapotzalco, ya mencioné algunos pueblos, donde hay esa festividad, precisamente que puede ser hasta la pagana, y la gente usa máscaras. Ah, ¿verdad? La mojiganga es una máscara. Exactamente esa parte de este ejercicio. Y también tenemos esta, pues fue quizás muy posterior, pero nos transculturizamos con Morelos también, ¿no? Con esta onda del chinelo, del cochinelo, ya fue como una identidad impostada, pero fue esa parte de seguir bailando, celebrando, y además la inventiva humana, porque debió de haber llegado un momento donde ya no habría que hacer en la fiesta patronal, Sí. y ahí incluso, aunque es patear el pesebre, tenemos en los mismos barrios narraciones que de distintos estados de la República, los que llegaron a habitar los barrios que no eran originarios, trajeron sus costumbres y sus tradiciones y las metieron en la fiesta patronal. Porque recuerda que lo que sí tiene en la actualidad la fiesta patronal es esta representación del tejido social, de cómo se proyecta la gente, de cómo manifiesta sus temores, sus tradiciones. Y esta parte que ya se está perdiendo, donde toca la banda en cada puerta y sale la gente a ofrecer alimentos, y es una cosa No, bonita, permíteme, ¿no? la fiesta patronal, que es algo que se nos está pasando. Todos tenemos un pueblo originario, yo soy de San Martín Xochinahuac, tú de Santa Apolonia Apolonia Texcolco, Texcolco. Santa Apolonia Texcolco, y pasa algo interesante. En la organización, desde mediados del año, porque nuestra fiesta patronal es el 11 de noviembre, se hace comisión precisamente en el pueblo, comisión de recaudar precisamente para el castillo, que son los juegos pirotécnicos, y que lo que es la fiesta de la iglesia interna, la devocional, y se hace comisión, que antes era precisamente lo que tenemos como autoridades de consejo, ¿sí? Que son Mayordomía. las mayordomías. Ya, por no sé, en San Martín ya no tenemos mayordomía, se llama Comisión de Fiestas Patronales. De festejos patronales. Ya en ningún lado. Pero hay toda una ritualidad, porque, por ejemplo, ese día 11, la gente precisamente de San Martín, su devoción por el santo patrono, dependiendo de la manera en que en el año nos vaya, si hay prosperidad, y sobre todo si hay prosperidad, y prometo, hago la promesa, San Martíncito, caballero, por favor, necesito que se alivie mi mamá, necesito que mi negocio funcione, y que por cierto, en los negocios y tiendas barriales que también ya están comenzándose a, a, a decaer, ¿no? Ya mejor vemos, no digo, las tiendas, les llaman ahora, ¿cómo les llaman a las tiendas de consumo? Porque si no metí uno gol con la cuestión de decir marcas, de conveniencia. Cadena de tiendas. La de conveniencia, ¿no? Como si nos conviniera ir a comprar. Pero hasta ponía el santo patrono que anda en un caballito, de San Mateo Chinahuac, ponía su caballito y le ponía su alfalfa. Pero llegaba a la fiesta patronal y decía, y te prometo que te voy a llevar una limosna y algo, ¿no? Y entonces la gente hacía, normalmente en nuestro pueblo, le llevaba música. Un trío, un conjunto ranchero, los mariachis, por ejemplo, quien ya le iba bien, llevaba hasta mariachis oro y plata, pero además hasta turno hacen todavía, ¿eh? Todavía el 11 de noviembre en San Martín Xochinahuac, la gente que ofrece y le pide beneficios al santo patrón. Entregándose a la conquista. Sí, pero es lo que tenemos, Marisol. Mientras que fuera del atrio precisamente está pues, el desmadre bien organizado. ¿Qué crees que en la cuestión, eso que nos dices es muy interesante, muy bonito, pero en la cuestión etnológica sí se ven esas expresiones hacia el santo, pero también si miras bien en los negocios de los barrios, quien cree en una cosa cree en toda. Tenemos una polisemia espiritual. Yo recuerdo muchísimo en Apolonia y en los demás barrios que había una planta, una sábila llena de moños y decían, hay que ponerla ahí para el mal de ojo. Hay que poner unos ajos con un santo
para que no entre la bruja, para que no entre el nahual. Y ahora te puedo decir que la afrodescendencia está más presente que nunca, porque pues yo que No. tengo que andar a pie en los barrios y que estamos a pie haciendo esta investigación, estará el santo con su alfalfa, pero por ahí hay un coco. Y tenemos ahora el fenómeno en los pueblos y barrios originarios que ya no solo están los sanadores mexicanistas como los conocimos, los últimos que hablaban náhuatl, los que te dieron ese punto del encaje como Don Oye, Octavio, como espérate. mi Pixin, también tenemos ya sanadores de otros cultos ya abiertamente como de la santería. Oye, o Y todo precisamente eso va teniendo proyección. esa adopción de ciertas conductas de poner, por ejemplo, la sábila, que es muy buena para varios remedios de salud, pero la gente pone su planta de sábila, su plantita, en la puerta de las casas para que absorba las malas energías. Y además unas veladoras que rompan brujerías de los vecinos. Rompe trabajos. Bueno, pero Y ahí eso haría sentirse muy triste a Augusto Comte, el mal padre de la sociología, porque nos prometió un estadio racional positivo donde la ciencia y la tecnología oye, nos llevarían al cielo del saber, y pero estamos en medio de toda me, esta me- me creencia. parece mucho echarle más vamos a decir, como responsabilidad a la cuestión de la cultura afroamericana, afroafricana, Afrodescendiente. Y afrodescendiente, también ya esas irán. costumbres. Te digo, ¿por qué? Porque pues los mexicanos también, con lo que se llama el realismo mágico, pues también somos muy tendientes a eso, o se junta ahí todo. Pues te voy a contestar con otra canción sin decir nombres. Perdí mi ojo de venado y soy un ser de oscuridad. Hazme una limpia, por favor. Ah, pues yo traigo mi chupamirto. Porque finalmente en la fiesta patronal también tenemos disimulado todas estas limpias y prácticas ancestrales porque es un momento de expiación para que los originarios alejen el mal. Y Y ahora, seguimos teniendo saumaciones, limpieza de huevo, limpieza con ramo. Y también el contradiscurso de la gente que les tiene miedo, ¿no? Que ubica a la fiesta patronal como algo muy pagano, muy oscuro. Y a mí lo que me llama la atención, esta última fiesta patronal que fui a observar en Malinalco, era tan bonito ver los nuevos alimentos, las brochetas de todo, los colores, qué interesante. los juguetes, un jueguito que está muy extraño, quién sabe si los niños lo jueguen, donde le disparabas un monito ahí de metal Oh, con una sí, cómo ha pistolita de cambiado. agua y estas muy bonitas alcancías. Ya no vi fotos, ¿no? Con todo esto de la foto tecnológica, pero yo te puedo decir que en Malinalco, en Azcapotzalco, en este barrio ancestral donde podemos a renovar nuestras bases, que el Tepanecapan tuvo las historias primero antes que Tenochtitlan, me comí un buñuelo con, con un atole de guayaba exquisito, No, sí te lo creo. porque también la fiesta patronal es identitaria también en la gastronomía. Y ahí se quedó el palo encebado que creo que solo 2 niños pequeños intentaron subir. Y volví a ver Xocohuetzin. estos santos llenos de flores y todas estas personas en la celebración y todos los olores así. Estas ferias que si yo me pongo muy racional, pues tal vez ya no tienen sentido, ¿no? Ya hay simuladores 3D y puedes ver todas las películas y escuchar todos los ruidos, todo lo que tú quieras ya lo puedes ver en un aparato conectado al internet. Sin embargo, sigue habiendo estos carritos chocones, y fue para mí como que una locura en el territorio ver una historia de piratas ahí, una lanchita que se va moviendo y todo, ¿no? Sin los cuidados adecuados de protección civil, cabe señalar, pero van haciendo estas modificaciones en el territorio. Ya no me invitaron porque mi amiga Marisol Gutiérrez ya no quiso ir, pero íbamos a una casa de uno de los mayordomos a comer un mole exquisito. Y ese día estas personas que se dedican a la mayordomía entregan alimentos en su barrio. Sí, vamos a eso. Es una cuestión afectiva y prehispánica de la entrega de estos alimentos. Es que exactamente eso algo que quedé a lo mejor inconcluso en la plática. La música, se lleva inclusive bandas de viento, precisamente que vienen, inclusive ya en San Martín no hay banda de fiestas, se dice que hubo. Pero entonces ya se busca el contrato de algunas eh, bandas precisamente que vienen del Estado de México, Michoacán, pero es ahí donde los mayordomos buscan al donador
ya sea la cena o la comida, el desayuno de los participantes músicos, que además se hace sobre el novenario, sobre la tornafiesta. Todos esos son nuestras fiestas patronales, dando una descripción ahorita, por ejemplo, de lo que yo donde soy, que es San Martín Xochitl. Pero es casi la misma condición en todos los pueblos, Sí, pero claro. además tenemos que entrar al terreno de la transculturización, porque cuando ahorita que Sí, estabas claro. hablando, pues ya no es lo mismo. Yo ya no puedo y pretendo ver aquellos juegos jueguitos y figuras de yeso, que eran muy hermosas, eran una artesanía. Todavía las hacen. Yo ya no las he visto, o ¿No? sea que ya no he ido a mi Tenemos fiesta que ir a patronal. comernos un buñuelo y No, porque también unas banderillas todo de eso ha camarón. sido sustituido por plástico. Sí, claro. Ya es más, ya casi yo me acuerdo unos caballitos muy bonitos que estaban así como relinchando. Y es la figura del santo, todavía me acuerdo hace muchísimos años, de yeso. Y la gente, inclusive de las ferias, que llegan con los juegos mecánicos y con, vamos a decir, con sus casas Sí, móviles. claro, claro. Y ahí mismo hacían toda esa artesanía y, y se la jugaban, precisamente ya sea con argollas o con las canicas, Que ahora buscando sabemos la que es medio suerte. fraudulento eso, ¿no? Pero Ajá. estaba padre. En la fiesta, en la de Y, afuera, y, en la lo- y pagana. los, y los huevitos, estos rellenos de confeti y la espuma, que realmente no tiene mucho sentido, pero era parte, ¿no? Además También de era la fiesta patronal. fabuloso. Yo en San Martín ya no lo veo, cada vez es menos. Ofrezco estar en mi fiesta patronal, en esta ocasión, para recorrerla bien, sobre todo. Hay horas mágicas, fíjate. Pero precisamente llegaban estos señores que se dedicaban, traían un bote de esos de los chiles grandes de costeña y traían unos dadotes, pero estaba la lotería y aventaban ahí y pues con la lotería ahí decían el diablo o la calabaza o la muerte, Pues ¿no? El borracho. sí, claro, a mí lo que me queda de la nostalgia es este andar de Mictlantecutli, que en todas las fiestas patronales a veces hay una mojiganga que representa a Mictlantecutli y Mictlanchihua. Pero que tiene que ver lo que estamos platicando de esos juegos, lo que se aprecia en las fiestas patronales. Porque es lo que trato de decirte, Marisol, que es en este segmento, es esa transculturización, Hasta porque, lúdica, ¿no? porque además nosotros vivimos nuestro tiempo, fue lo que vimos, pero los nuevos jóvenes, ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿qué traen? Porque también es ahí donde vamos a comenzar a hablar del riesgo precisamente Sí, de una mira, sí, desviación claro. de modernidad, Sí, sí. de lo que estamos hablando, porque es muy peligroso. Se está Ujú. rompiendo totalmente esto y no van a acabar las fiestas No, yo, patronales. yo lo que te puedo decir como cronista, sí necesitamos documentar todo, porque en algún momento lo vimos con el COVID. Antes del COVID nosotros entrábamos a las casas, íbamos a ver a los venerables, recabábamos leyendas, recabábamos historia, recabábamos todo maravilloso. Después del COVID nos paran años de investigación porque los adultos mayores, que son estos patriarcas sabios de las familias, Ujú. hombres y mujeres, ya las familias no los dejan salir, ni ver a nadie, ni siquiera contestar el teléfono. Y la gente perdió esa parte de verse de frente y hablarse, más aparte de la tecnocracia y demás. Y luego otro punto muy importante que quiero que tomemos en cuenta es que al menos en Azcapotzalco se introdujo el elemento de la lucha libre en la fiesta patronal. Entonces, estos torneos de lucha libre a veces dan un poco de temor porque se desbordan las fuerzas sociales. Ya los niños de ahora no tienen miedo, a mí me hubiera dado miedo en su momento, yo fui una niña muy miedosa, pero se gritan, se ofenden, y hay transculturización norteamericana en la Polonia. No, sí. Hay un grupo de norteamericanos que hacen como que una fusión de la lucha de la W, disfrazados y todo. Y tú dices, tú te decepcionas y te maravillas porque, bueno, sale uno, por ejemplo, con una peluca roja y entonces le gritan, sin decir marcas, señora lucha, no sé qué, ¿no? De lo que la gente ve en los medios masivos de comunicación y le ofenden y todo. Y luego sale otro disfrazado, perdón, no hay un sinónimo, de Darth Vader y dice, no, tú le tienes que pegar a este y todo. Y como es un hombre afrodescendiente súper musculoso, no, tú ponte a pelear. Y todos sacan y sacan y sacan como en una arena precisamente, pero están dentro de una iglesia. Entonces,
todo esto va cambiando y ya ahora vuelven esos juguetitos de los luchadores en chiquito y ya no tenemos, ¿sabes qué, Marcelino? En la fiesta patronal ya no solamente tenemos el añorado pambazo y la quesadilla frita y las flautas y el pozole, ya tenemos hot dog y frutita muy a la gabacha con estos chilitos muy refinados y todo, ¿no? Entonces, en cuanto a alimentos, a visiones de la realidad, la transculturización norteamericana está todo lo que da. Y no olvidemos a las mojigangas, que son mojigangas gabachas con las estrellas de la bandera. Este año yo creo que va a ser muy diferente, bueno, el siguiente año, porque ya pasó la fiesta, estas fueron traídas de Francia, las mojigangas vestidas a la francesa, por lo que está pasando en nuestro territorio con Estados Unidos. Pero sí es una onda de enamoramiento, de magia, de locura, y que la conquista pues triunfó de alguna manera, pero la fiesta patronal sigue teniendo raíces en lo originario. Por eso dan vueltas con el santo. Mira, y en lo irracional. Lo que hemos estado platicando, podemos decir que va a ser inacabado esto. No, nunca van a morir las fiestas patronales. Lo que sí estamos hablando es que van a tener una gran transformación. Cuando, ya ahorita que lo que estabas mencionando, veo que tú dices, aparece la violencia, pero además con un riesgo de esa contemporaneidad, donde estamos en un mundo precisamente que es muy riesgoso, con la Un cuestión contradiscurso, de la ¿no? inseguridad, Identificamos las violencias, pero es una ciudad con la muy cuestión violenta. de la seguridad o inseguridad. Los jóvenes están más expuestos. ¿Qué mercado es? ¿Es el mercado de la devoción? ¿Es el mercado de la diversión? ¿O es otro mercado? Otro mercado que ahí yo ya no, ya es muy arriesgado hablarlo aquí. Porque ¿a dónde van a llegar nuestras fiestas patronales? ¿Es un mercado para qué? ¿Te acuerdas cuando hablabas de precisamente de lo dionisiano? Pero ese mercado es para tener tranquilas a las gentes donde se consume de todo. Entonces esa parte a lo mejor yo la dejo así hasta medio encapsulada, porque sí es riesgoso. Nuestras fiestas Entonces, patronales sí, están en claro. riesgo. Entonces, el pueblo no tiene derecho a beber en la vía pública de vez en cuando. O, si lo vemos de una manera, pues es algo real. Nosotros nos encerramos a algunas fiestas patronales porque hubo años que morían 4 personas por Oh, fiesta patronal. Ya sea que se sí, dieran una sobre que hubiera ya todos entonados. Sí hay un llegue con esto, incluso podemos citar la película de la purga, ¿no? La película gabacha de la purga. Sí, en algunos barrios pues son días salvajes y son días peligrosos, pero no podemos por eso dejar de proteger nuestros patrimonios culturales. Y sí pones el dedo en la llaga. Yo ciertos años he visto cómo se pelean y hasta se pelean en la iglesia y voy siguiendo muy feliz el contingente, yo ahí filosofando. Y luego digo, no, yo creo que por esta calle ya no. Ay, no, yo no tengo moto, yo no estoy consumiendo nada. Mejor me voy a mi casa. Porque oye, sí pero ¿qué pasaría si cerráramos esas válvulas de expresión social? También es una pregunta muy qué importante. interesante. Lástima, no me acuerdo de un gran joven cronista, Ciudad de México, fabuloso, donde decía que precisamente en Tepito hay todo un lugar donde los muchachos Tepito se, des- Arteaga. se desfogan porque están con sus micheladas. Y si no tuvieran eso, ¿cómo van a aguantar precisamente este trágico sistema capitalista neoliberal? Micheladas con chilitos rosados y azules y verdes, surrealistas. Tomarlo desde ese punto de vista gracioso, folclórico, o está en peligro nuestras tradiciones, aunque vengan con raíces hispanas y también Parte y prehispanas, parte, ¿no? parte y Porque parte. imagínate que estas fiestas se vienen haciendo desde 1500 y tantos, ¿no? Sí, Son importantes, pero lo que también tenemos que hacer es salvar el patrimonio cultural y la identidad de los pueblos y barrios originarios. sí, Marisol, fíjate que ya estamos casi aterrizando el programa y tenemos que agradecer precisamente a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Que nos haga caso el otro año también. Que bueno, pues nos está permitiendo desarrollar este programa, porque le llamamos Radiografía Urbana Azcapotzalco, Y que nos soporta.
y que precisamente, pues, estamos aquí, proyectando que lo hacemos pues, con mucho agrado, porque lo que queremos es mostrarle a la comunidad de la Ciudad de México, a lo mejor de la República, cómo poder entrar al hormiguero. Hay quien dijo también que es el corazón de la náhuatl. Yo creo que es demasiado Pretencioso. ser pretencioso, pero sí entrar al hormiguero, que en base a otros capítulos que nos faltan de desarrollar, vamos a poder entrar al hormiguero. Ay, mi querido Marcelino, pues yo quiero despedirme del público, pero al menos quiero decir algunos de los nombres de las veintenas, antes veintenas, luego fiestas patronales. Bien. Atlacahualo, la llegada de las aguas, Huitosostli, la gran vigilia de la agricultura, Toxcat, desde la sequedad renace el maíz, Etzacualistli, donde se come el etzali del maíz, festival del maíz, Oxpanistli, donde está nuestra gran madre Tlazocteotl, la barredora de los caminos, la comedora de la oscuridad, y nuestra gran abuela Tosi, Tositeoinan, ella la divina. Y tenemos Teotleco. Teotleco habla que desde la naturaleza desciende lo divino hacia nosotros. Panquetzalistli, una situación más terrenal, el levantamiento y la adoración de las banderas y de nuestro gran Huitzilopochtli. Atemochtli, el agua que ha llegado con los tlaloques. Tliltli, dedicado a la señora anciana. Ixcali, el crecimiento y dedicado a nuestra gran deuda del Señor de los Años, del fuego, Xuctecuhtli. Y pues agradecemos mucho a todos nuestros radioescuchas y que nos vean por redes sociales y también a la CEPI y también a nuestra querida amiga Dalia, que siempre nos apoya. Y pues les deseamos que pasen felices fiestas patrias. Esperemos que renuncien pronto a la independencia criolla y a la no consumación psicológica de la independencia. Ya está muy arraigado en nosotros. Que viva el chile en nogada y el pozole. Mientras nos ir a hacer una pozoliza precisamente el día 15. Y que se nos olviden esas aberraciones que eran de carne humana. No, son muy ricas, precisamente con carnita de cerdo, de pollo, como ahora la familia lo disfruta. Entonces, pues, compañera Marisol, viva México. Pues sí, viva México. Nemi nemilistli Mexico. Iwan nemi nemilistli Tepanecapan. Miaquin Tlazocamati Izcaqui Totlactol y nin Radiografía Urbana Azcapotzalco. Perfecto.